nuestro invitado. ¿Quién es Richard Morales, politólogo? Y hoy presentó su postulación como para ser diputado. ¿De qué circuito me recuerda, por favor? Buenas tardes, señor. 8-4. 8-4. Don Richard Morales, buenas tardes. Tiempo de no saber de usted por aquí. Buenas tardes, Edwin, Elisa, Eric, Orman, Luis, a todos los radioescuchas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder conversar un poco sobre la candidatura y la realidad nacional. Yo le aclaro que aparte de ser radioescuchas hay televidentes porque estamos en directo en YouTube, en Facebook y en Twitch, don Richard. Así que el saludo es general, lo ven y lo escuchan. Saludos, Leonardo, y a todos los que nos escuchan a través de todas las plataformas y medios. A ver, Richard Morales nos aclara, está metido papeles para aspirar a diputado. A diputado, una lista llamada Lista Vida Digna, junto a Priscila Vázquez, a Pablo del León, y vamos a disputar un espacio en la Asamblea Legislativa. Creo que es necesario que tengamos una asamblea donde haya una representación de posturas claras de los intereses de las grandes mayorías. Richard, sí. Espérese, antes de entrar a eso, porque le vamos a preguntar eso, pero primero aclárenos, el circuito 8-4 ahora, porque han cambiado las nomenclaturas, ¿qué comprende ahora? Claro, el circuito 8-4 es el antiguo circuito 8-8. Comprende Don Bosco, que fue escindido de Juan Díaz hace poco, hace unos años, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefebvre, Río Bajo y San Francisco. Ok, y entonces, a ver si capté. Richard Morales solito no se está presentando, están presentando una nómina. Así es una nómina de 3 precandidatos. Mi persona, Richard Morales, Priscila Vázquez y Pablo del León. En ese circuito salen ¿cuántos? 5, creo, ¿no? 5 diputados, así es. Pero si ustedes pudieran llenar los otros 2 cupos de aquí al domingo, ¿lo llenarían o simplemente han calculado que ustedes 3? No, ya presentamos las 3 personas. Uno pudiera pensar que por cálculo político uno debería simplemente rellenar los 5 espacios. La diferencia sería, yo plantearía la distinción con otros tipos de alianzas o coaliciones que se forman, que lo hacen sobre la base de algún tipo de cálculo electoral. Acá se hace sobre la base de convicciones y posiciones políticas compartidas. Y por eso la lista se hace con personas con las que yo sé compartimos posiciones, o un proyecto de país. Sí, pero dicho eso, por eso quise hacerle la pregunta, porque uno, y aquí a veces en la mesa, entre todos, no necesariamente todos manejamos las mismas informaciones. Esto que ha hecho Richard Morales, Priscila Vázquez y el señor Pablo de León. Pablo de León es lo inteligente. Lo no inteligente es postularse solito en un circuito plurinominal. En un circuito plurinominal lo inteligente es ocupar los 5 puestos o 2 o 3. ¿Por qué? Porque así está diseñado el sistema. Se cuentan la cantidad de votos por papeleta y después se cuentan la cantidad de votos individuales. Así que en el caso de lo que ellos han hecho, que ya le pusieron nombre, porque ahora exigen que le pongan nombre, hasta logo tienen que poner, ¿no? Así es, cada lista debe llevar un nombre, logo. La lista de ustedes es Vida Digna. Vida Digna. Entonces la nómina Vida Digna tiene a 3 personas alando votos. Eso es lo inteligente. Pero como mucha gente, como le estaba diciendo yo a Arman hace un momento, mucha gente se está metiendo en esto sin entender el sistema, sin conocer cómo funciona el sistema. Si tú quieres aspirar en un circuito plurinominal, lo inteligente es que la papeleta tenga más de la mitad o el 100% de los aspirantes. Dicho eso, ahora sí, Richard, ¿cuál es la motivación? Yo creo que es claro de que la Asamblea Legislativa en toda democracia es uno de los órganos fundamentales, es el órgano representativo, es el que representa al pueblo, al soberano como tal. Y nosotros tenemos una Asamblea que no representa los intereses de las grandes mayorías de este país. Si uno trata de ver cómo llegan la mayoría de los diputados, sabemos que llegan a través de
medios clientelares. Sabemos que la mayoría están subordinados a determinados intereses particulares, sobre todo de los grandes donantes. Y cuando terminamos viendo el panorama en la Asamblea, yo diría que lo que en general vemos es posiciones o muy cómplices con la corrupción, cuando no directamente responsables o corresponsables de esa corrupción, o tibias ante lo que sucede en el país, ante las causas de los problemas que estamos viviendo, ante las injusticias. Creo que lo pudimos ver incluso en esta coyuntura en la que todavía estamos, de las protestas masivas que se han venido dando las últimas semanas, ese levantamiento popular. Y ante ese levantamiento y ante las causas por las cuales el pueblo ha estado en las calles, no ha habido verdaderamente posicionamientos de la Asamblea, porque no tiene nada que decir respecto a lo que está sucediendo, porque no hay un posicionamiento real o planteamientos reales. Y creo que la clave aquí es una candidatura, o más que una candidatura, una lista que representa una serie de posiciones políticas claramente definidas ante los problemas que estamos viviendo en el país. Por poner un ejemplo, en cuanto a los servicios públicos, ¿deben los servicios públicos seguir siendo privatizados o tercerizados, o requerimos servicios públicos que se mantengan en manos del Estado y que sirvan para garantizar derechos a toda la ciudadanía por igual, y que podamos caminar hacia un Estado social de derecho donde se le garantizan los derechos humanos a todos los panameños y panameñas? O otro punto sobre el seguro social. ¿Qué planteamiento tienen los candidatos, los diputados, o incluso los candidatos a presidente o a otros cargos sobre la seguridad social? ¿Quieren un sistema de seguridad social solidaria con beneficio definido? ¿Creen en el sistema de cuentas individuales, el sistema privatizado, que sea el sector financiero el que maneje las pensiones? Es decir, hay posicionamientos muy claros ante problemas nacionales, y un diputado tiene que tener un posicionamiento. Eso no lo vemos en la Asamblea, porque más allá de las diferencias de temperamento, de personalidad que hay entre los diputados, verdaderamente no hay un contenido. No hay un contenido que diferencie a los diputados entre sí. Y terminamos en debates sobre quién es más decente que quién tiene una mejor personalidad o retórica que quién, pero ante los problemas nacionales no vemos verdaderamente distinciones. Y por eso creo importante que se dispute ese espacio en la Asamblea y se genere un mayor debate en la Asamblea, que hayan otras posiciones ahí, que hayan otros intereses ahí. Don Richard, sí. Usted cuenta con una ventaja sobre cualquier otro candidato que recién decida ingresar a la vida política, es que usted ya corrió como precandidato presidencial en pasadas elecciones. Y ese periodo, aunque fue corto recorrido, le ha dejado grandes lecciones. Y yo querría saber cuáles son estas lecciones que aprendió en aquel momento que aplicaría y no aplicaría en esta recolección de firmas y en este camino que emprende hacia las elecciones del 2024. Yo creo que una lección importantísima es que uno tiene que comprender y conocer muy bien a su electorado. Y esto puede parecer una trivialidad o un dato hasta genérico, pero uno tiene que conocer verdaderamente quiénes son las personas y cuáles son las necesidades de a quienes uno les va a pedir el voto. Y uno tiene que lograr hacer un empate entre la realidad que está viviendo la persona en sus comunidades, en su diario vivir, con los problemas nacionales. Por decir algo, yo pudiera venir y hablar del modelo, que ha sido un debate que se ha estado dando en la actualidad en la mesa, el modelo económico. Pero yo tengo que poder decir por qué el hecho de que hay familias en Ciudad Radial que han venido siendo afectadas por inundaciones año tras año debido a rellenos ilegales que se hicieron en el corregimiento, yo tengo que poder empatar qué tiene que ver eso con la especulación que se da con la tierra y con las concesiones irregulares que se dan con la complicidad del Estado. Sí, y uno tiene que poder empatar eso con la falta de una política de gestión integral del agua. Es decir, uno cuando, digamos, va a entrar en la política, tiene no solo que tener la gran visión, sino también comprender cómo se conecta esa visión de futuro del país con los problemas muy concretos, muy cotidianos que la gente está sufriendo. Yo creo que eso es lo importante, porque el diputado combina dos factores. A un diputado o una diputada se le elige en un circuito que en comparación con otros países es una circunscripción relativamente pequeña.
¿no? Nos puede parecer grande relativo a los estándares de Panamá, las 150.000 personas del circuito 8-4, o si vamos a otro circuito más grande como San Miguelito, que tiene un poco más el doble de eso, pero sí, eso nos puede parecer grande, pero es relativamente pequeño comparado con otros países. Así que elegimos a diputados en circuitos pequeños, pero que a la vez, a la hora de llegar al puesto, les corresponde legislar a nivel nacional. Es decir, son legisladores nacionales, diputados nacionales. Y creo que lo importante ahí va a ser cómo uno logra empatar una demanda muy local, que la mayoría de los diputados o los candidatos lo que buscan es algún tipo de respuesta muy superficial o muy clientelar o hasta filantrópica, con el hecho de que la solución puntual ya requiere políticas y legislación de alcance nacional. Richard, una pregunta y me baso en lo que Leo le acaba de preguntar. Soy Jorge Luis. Sí. Usted fue precandidato, perdón, por el FAT para la presidencia de la República. Tengo dos preguntas. Sí. ¿Por qué no aspirar a la candidatura presidencial, uno? Y dos, ¿qué le pasó con el FAT? ¿Ya no va a caminar con ellos? Por ahí dicen que usted es demasiado yeye para ese partido. No, de respecto a digamos, a la primera pregunta de por qué no a la presidencia y por qué a la diputación, porque yo creo que la batalla decisiva en esta elección es a la asamblea, que en la medida que logremos una asamblea donde una porción significativa de sus integrantes tienen posiciones críticas, tienen posiciones firmes, yo me atrevería a decir que sean insobornables, incomprables, en cuanto a su ejercicio legislativo, eso puede marcar una diferencia para este país, que puedan ejercer un control verdadero sobre el Ejecutivo y sobre el órgano judicial también. Porque la mayoría de los diputados que tenemos en la actualidad no son más que operadores e intermediarios políticos. Ellos le ponen un precio a las leyes y el que está dispuesto a pagar ese precio, ellos legislarán para esa persona. Sea el Ejecutivo, cuánto le cuesta al Ejecutivo una ley hoy en día en la Asamblea, o sea los que están fuera, a las distintas fracciones del poder económico que dicen quiero una ley que me favorezca, cuánto me cuesta a mí que una mayoría de los diputados estén a favor de aprobar mi ley. Así que tenemos diputados hoy en día que la mayoría tienen precio y se venden al mejor postor y las leyes están a la venta al mejor postor. Eso no es una novedad tampoco, ojo, no es una novedad, eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo, pero se ha venido reforzando. Hay una descomposición progresiva de nuestras instituciones políticas. Pero la segunda pregunta, porque yo quiero afrontar la pregunta, no la pretendo evadir. El FAT no está inscrito en la actualidad, así que no es un partido, es un partido en formación aún. Pero por otro lado, yo dejé de militar en el FAT tras el 2019, no tanto por una diferencia en cuanto a posturas o posiciones políticas, es decir, en cuanto a mis convicciones y las razones por las cuales yo estuve en el FAT. Yo creo que el FAT fue en su mayoría un partido coherente con los intereses que representa de los trabajadores, de los sectores populares, pero sería el punto de que el partido no está inscrito en la actualidad y una diferencia en cuanto a la estrategia política para poder llegar a puestos de toma de decisiones del Estado. Y la mejor manera de convertir esas convicciones en realidad ahora mismo es a través de la candidatura de libre postulación. Si pudiéramos decir que pueden haber distintos caminos, pero mismos destinos, ¿no? En el sentido de lo que se quiere lograr. ¿Y qué se quiere lograr? Un Estado que sea verdaderamente democrático, donde el pueblo tenga real poder de toma de decisión, de incidir en las decisiones que se toman a nivel nacional y donde las riquezas del país estén al servicio de las grandes mayorías. Eso significa, por ejemplo, servicios públicos universales, que debería ser una obviedad a estas alturas de la historia, que tú le garantices salud, educación, cuidado, vivienda, energía, agua a la población, o por no decir una reforma tributaria progresiva. Es decir, que quien más gana, más paga y no terminen siendo los pobres y los asalariados los que van cargando con el Estado y con el presupuesto. Richard, permíteme hacerte una pregunta, Richard, ya que lo mencionas. ¿Cómo tú ves la postura en específico, obviamente, de las personas que en su momento pudieron haber representado al FAT, como tú dices, está en formación de nuevo,
en la mesa de diálogo? O sea, ¿cómo tú ves la postura de ellos actualmente? ¿Cómo tú ves esa idea de tratar de negociar en una mesa de diálogo para temas tan puntuales el cambio de un modelo político, de un modelo económico? ¿Tú cómo percibes eso? Y permíteme, tengo que aprovechar porque después todo el mundo te quiere preguntar también. Y una segunda pregunta. Mencionaste hace un rato de lo que tú aspirarías en la asamblea y te referiste obviamente a aquellas unidades o aquellos diputados que no lo están haciendo de la mejor forma. Te puedo preguntar, ¿quién tú consideras, si tú estuvieras hoy en esta asamblea, con quién tú establecerías alianzas o con quién tú trabajarías, con quién tú te sentirías cómodo trabajando de los diputados que hay actualmente en la asamblea? La segunda es una pregunta difícil. Vamos con, pero igual pero hay una respuesta sin duda. Sobre la primera pregunta, yo creo que los participantes en la mesa están haciendo, digamos, están disputando o pugnando por las conquistas que son posibles en una mesa de esas características. Han habido semanas de protestas populares a lo largo del país, una serie de reivindicaciones bastante concretas. Las principales es el aumento del costo del combustible, de los alimentos, de los medicamentos y la energía. Y hay elementos adicionales en las demandas en torno a la corrupción, en torno a la inversión en educación, por ejemplo. Ahora, aunque se ha planteado la discusión en torno al modelo, porque sabemos que en el fondo este es un problema de modelo, porque el hecho de que hayan oligopolios que tengan ese control sobre cadenas de comercialización tiene que ver con la forma como hemos organizado nuestra economía y nuestro Estado, y sabemos que ahí está el origen de esas ganancias monopólicas que estas empresas obtienen, que puedan especular con las necesidades de los panameños en los medicamentos, combustibles y demás. Y sabemos que eso es el origen del problema y por eso se hace esa denuncia en torno al modelo, pero que a la vez lo que es posible en una mesa son medidas mucho más acotadas, mucho más concretas, que están dentro de las prerrogativas que tiene el Estado en la actualidad constitucionalmente, que son los controles de precios. Los controles de precios te permiten una respuesta inmediata, pero que evidentemente en el tiempo no es una respuesta final al problema raíz. Así que te permite una especie de paliativo momentáneo para ayudar a las personas que se han deteriorado, a las cuales se han deteriorado sus condiciones de vida, han perdido capacidad de compra, y esto representa un auxilio efectivamente, que se logre controlar el precio de los combustibles y de algunos alimentos. No es una solución a largo plazo, porque eso ya tiene que ver con cómo tú te replanteas esas cadenas de comercialización y a la vez cómo te replanteas incluso el modelo. Pero la pregunta del modelo se resuelve políticamente, no hay de otra. No se va a resolver en una mesa, sin lugar a dudas. Eso se resuelve electoralmente o a través de procesos constituyentes que se pueden dar de diversas maneras. Pero no lo vas a resolver sin duda ahí. Pero ahí sí, lo que se está logrando son medidas, son conquistas donde el Estado tiene que reconocer determinados beneficios para la población. Por ejemplo, en los medicamentos se está hablando de la contratación de las Naciones Unidas a través de UNOPS, que es la División de Proyectos Especiales. Ese programa ya está implementado actualmente en México, en Guatemala, ha dado resultados. No es tampoco una solución final. No es que contratando Naciones Unidas se acabó el problema de los medicamentos, pero te permite a corto plazo una solución en la medida de que se fuera a diseñar ya una política pública real para que no haya ese control de los monopolios. Eso sería, digamos, en torno a la mesa. Y yo esperaría algo parecido en torno a educación, porque uno no le puede exigir en torno a educación y aumentar el presupuesto, porque hay que tener claro, en toda protesta, uno no le puede pedir al gobierno más de lo que éste está en capacidad de dar. Tú no le puedes pedir a un gobierno como el actual o a los que hemos tenido en Panamá, que evidentemente tiene enormes conflictos de intereses, que vaya a transformar el modelo. No lo va a hacer. Hay que derrotar un gobierno así políticamente y a los intereses que están detrás para que eso sea, para que estas transformaciones, esas más grandes transformaciones sean posibles. Pero en la mesa se está conquistando lo que se puede conquistar, que son reformas puntuales o medidas puntuales que están dentro de las prerrogativas del Estado constitucionalmente. Sobre la pregunta en torno a con quién, Richard, digamos. espera un segundo, Eric, ¿me puedes repetir la pregunta? Que ya ¿Con quién de los actores? La pregunta es muy interesante y ya la avanzó que la respuesta no es fácil. ¿Con cuál de los diputados se sentiría cómodo? ¿Con cuál de los diputados actuales se sentiría cómodo? ¿Es esa, Eric? Es correcto.
Digo, eventualmente vas a tener que establecer algún tipo de alianza Sí, es dentro de la asamblea. Eso la, es así, la ¿no? pregunta es al lugar, totalmente para alguien que aspira a incorporarse a ese pleno legislativo. En resumidas cuentas, Richard, en cualquier momento te vas a tener que sentar a comer arroz con tuna con uno de ellos. Exactamente. Y compartir el ketchup y todo, o sea, igualito. O tu mamá cala, ¿no? Pero el Macallan me lo salto, ahí paso. La respuesta corta sería que dependería del tema y de cuáles son las posiciones que están asumiendo los diputados en la Asamblea, porque no hay ninguna bancada que esté asumiendo posiciones de manera coherente con los temas. Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Porque el punto aquí no es dar una respuesta abstracta, sino decir concretamente a qué se refiere uno. Uno pudiera pensar que lo obvio es plantear que uno estaría con la bancada independiente. Pero, por ejemplo, la bancada independiente a la hora de ir a la mesa para discutir el tema de la seguridad social, donde había participación de diputados independientes, tuvieron una posición que incluso era más radical en torno a privatizar la caja del seguro social que la de los propios gremios empresariales, cosa que a mí me sorprendió incluso. Así que ahí claramente hay una distinción. Y en torno a con quién yo comulgo políticamente va a depender siempre de las posiciones que adopten ante temas concretos. Así que diría que dependería del tema, de la ley que se está proponiendo y de qué lado se está ubicando cada uno. Si hay diputados, por ejemplo, que en un momento determinado sean de libre postulación o de partidos que están a favor de una reforma tributaria progresiva, yo estaría del lado de la reforma tributaria progresiva. O si estarían a favor de el retorno a una seguridad social pública y solidaria, yo estaría del lado de esa medida y empujando para que se maneje de forma concreta. Eso dificultaría evidentemente la participación en una bancada en la medida que las posiciones en las bancadas varíen según las circunstancias o según las conveniencias, porque es un problema de la política que muchas veces las posiciones son muy guabinosas en el sentido de que varían según me convenga o no. Y por eso la gente política muchas veces y muchos políticos de partido libre postulación por igual evitan asumir posiciones firmes. Porque si no asumes una posición, tú la puedes cambiar cuando quieras, porque nunca has dicho a favor de qué estás. Cuando tú dices yo estoy a favor de algo y estás dispuesto a luchar por eso hasta el final, ya no es tan fácil, digamos, variar. Así que la respuesta corta sería esa. Sería en función de los... Con Bejarano, Richard parece que no se sentaría. No, además Bejarano no va a regresar, no se preocupe. La pregunta sería, yo no sé si Richard ¿con tendrá tantos familiares para meter allá, no, eso está complicado. ¿Con cuál de los Bejarano no se sentaría, es la pregunta? ¿Y con cuál de tantos? Ahora, escuchando la respuesta, para mi gusto bien elaborada de Richard Morales, la siguiente pregunta sería: el pleno de la asamblea, vamos a suponer por un segundo, cerramos los ojos por un segundo, imaginémonos que caramba, ¿cómo que se llama la nómina, Richard? Vida digna. La nómina Vida Digna mete tal cantidad de votos y supongamos que mete 2 de los 3 candidatos. Supongamos. Sí, sí. El pleno de la asamblea funciona en base a bancadas, que creo que es un mínimo de 5, si mal no recuerdo, las bancadas. La pregunta es, ¿hay en otros circuitos electorales del país algunas otras nóminas o candidatos en uninominales que Richard Morales sepa que se han postulado o que han metido sus papeles y con los cuales habría coincidencia de visión política e ideológica? Yo plantearía que si hay personas de las que tengo conocimiento que han introducido sus papeles para ser candidatos de libre postulación, con quienes hay coincidencias en cuanto a posiciones políticas, en cuanto a convicciones, aunque no hay una coordinación formal en cuanto a algún tipo de movimiento, coalición que articula todas esas candidaturas, pero en la medida logren llegar a la bancada, creo que eso nos daría pie a que exista algún tipo de mayor representación, por llamarle de alguna forma progresista, dentro de la asamblea. Ahora que respondía, por cierto, la anterior pregunta, hay un tema que a mí me ha parecido curioso, sobre el cual en Panamá no se presiona a los diputados después de su gestión. Todo diputado te habla de cuáles son las leyes que ha introducido y ha aprobado. Y generalmente te presenta: estas son las leyes que aprobé, o en caso tal, estas son las que me rechazaron, porque los otros diputados no están dispuestos a aprobar estas leyes, porque chocan con sus intereses. Pero rara vez hay fiscalización de cuáles son las leyes que han aprobado.
Es decir, cuál es su récord de votación. Uno ve a otros países, por decir, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, y uno dice, oye, este diputado votó tantas veces con el gobierno o con la bancada de oposición en estos temas. Yo creo que eso es vital, porque un tema que a mí que debería preocupar es cuando un diputado aprueba una ley aparentemente beneficiosa o inofensiva, ¿cuál fue el precio de esa ley? ¿A favor de qué tuvo que votar para que la aprobaran esa? Así yo creo que debe ser importante, digamos, en este proceso que se aproxima, que se dé verdadera transparencia en torno a cuál ha sido el récord de votación de los diputados, porque la carta de presentación de todo diputado es a favor de qué proyectos ha votado, no solamente a favor de qué propuestas ha promovido, ¿no? Yo creo que eso es importante para que el ciudadano pueda ejercer el voto de manera responsable y sepa a favor de qué está verdaderamente votando. Jorge, ¿tienes la Richard, última? Richard, una pregunta. Hace un rato usted dijo que por dos razones no corría con FAT, porque está en un partido en formación y porque había diferencias en un tanto en estrategia política para acceder al poder. Ha dicho en más de una ocasión en esta entrevista, es que yo soy progresista. La diferencia también sería en que usted es más, ¿cómo le digo? Menos radical que es el grupo de Saúl Méndez, o es un progres de estos más a la europea. No. Progres y progresista no es lo mismo, cuidado. Ajá. No es lo Un mismo. progresista a la europea. Estos términos se prestan definitivamente, Sí. ahora que Edwin hace la precisión, definitivamente se pueden prestar para mucha confusión. Lo que yo tiendo a comprender por progresivo o progresista es esta búsqueda progresiva del reconocimiento de derechos, en la medida que podamos ser una sociedad en la cual los derechos que se le garantizan a las personas se amplían cada vez más y se logran materializar, ¿no? Una sociedad donde, por ejemplo, por decir algo, que a futuro digamos que el agua debe ser un derecho humano, yo estaría de acuerdo con eso. Hay gente que diría, no, el agua es una mercancía, es el privilegio del que lo pueda pagar. Yo creo que todo ser humano debe tener garantizado un mínimo gratuito de agua, por ejemplo. O que el Internet, ¿cómo puede una persona hoy en día funcionar sin Internet? Debe existir el derecho al acceso a la tecnología, y lo vimos en pandemia. Esa es una discusión real. Yo diría que es una posición progresiva o progresista decir que se reconozca el derecho al acceso a la tecnología. Concretamente a la pregunta, yo no diría que hay una diferencia, digamos, en torno a contenido ideológico, ¿no? Con los integrantes del Frente Amplio por la Democracia. Yo estuve en el partido por 2 periodos, ¿no? Tanto para las elecciones del 2014 como para las elecciones del 2019. Pero que aunque haya coincidencia en determinados puntos, pueden haber diferentes ideas sobre cómo estratégicamente puede avanzarse una agenda. Y yo lo plantearía en ese sentido, ¿no? Yo era miembro del FAT y lo dije muchas veces en su momento, porque yo sabía que no me iban a decepcionar en cuanto a las posturas que asumían públicamente, en cuanto a las causas que están defendiendo, las causas de las mayorías, de los derechos de los trabajadores, de los asalariados, del avance de los derechos humanos. El programa del FAT tenía en su centro los derechos humanos, pero yo creo que en este momento, a fin de cuentas, la diferencia fundamental, el punto fundamental es cómo uno lleva hacia adelante esa agenda. Y en este momento, a través de la lista Vida Digna, lo que estamos buscando es llevar esa agenda progresiva de derechos hacia la Asamblea, para que tengamos una Asamblea que esté luchando por el derecho de todos los panameños a una vida digna, a elevar las condiciones Richard, de vida de los panameños y panameñas. Me van a matar, pero con esta respuesta le pregunto es, si Richard Morales estuviera en la mesa de negociación, ¿le permitiría el ingreso a la empresa privada y a los grupos de productores? Yo creo que esta es una mesa entre las distintas organizaciones que han estado protestando en las calles en las últimas semanas y el gobierno. De igual forma, como a nivel local, cuando una comunidad está protestando, su interlocutor es el Estado. Con quien le toca comunicarse es con el Estado, porque es quien tiene la prerrogativa constitucional, o al igual que lo tiene todo Estado, de responder ante las demandas de la ciudadanía. Es quien hace las leyes, es quien hace las regulaciones, es quien hace la política pública, es quien dispone del presupuesto público.
Pero si estaríamos hablando de un espacio más amplio, tipo Concertación Nacional para el Desarrollo, tipo Pacto Bicentenario, aunque lo del Pacto Bicentenario siempre fue un poco difuso, pero tipo mesa, tipo concertación, efectivamente, ahí tienen que estar todas las partes, o tipo la mesa de negociación del salario mínimo que se da periódicamente. Es decir, son otros tipos de espacio. Aquí estás entre los sectores que tienen reivindicaciones concretas y el Estado, que es al que le corresponde responder o no a esas reivindicaciones. Yo creo que la mesa tiene la composición que corresponde a lo que hemos estado viviendo en este momento. Quienes han estado protestando y a quienes les corresponde dar algún tipo de respuesta a esas protestas. Al que asocia a Richard Morales porque estuvo en el Frente Amplio por la Democracia, con un partido de izquierda, entre comillas, y lo seguiría asociando con la izquierda, o con una izquierda panameña que muchos dicen que no existe y otros dicen que sí hay. ¿Cuál sería su respuesta? Richard se salió porque era demasiado izquierda. No, yo no tendría problema con que se me caracterice de izquierda. Nuevamente, los términos pueden ser debatidos a qué se refiere con eso, pero si uno por izquierda quiere decir a alguien que está en contra de la desigualdad y cree que la desigualdad puede ser superada, definitivamente estamos hablando de alguien que se posiciona a la izquierda, que podemos tener una sociedad que va superando esas distintas formas de opresión. Sin duda hay que reconocer que la izquierda, Panamá es uno de los pocos países latinoamericanos donde la izquierda no ha tenido una participación en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, sin decir que en el Ejecutivo. No hemos tenido presidente de izquierda. Algunos debatirían que si Omar Torrijos era de izquierda, yo diría que no lo era, definitivamente que no, pero no hemos tenido, por lo menos desde la década de los 60, que podamos hablar de Zúñiga, del Partido Socialista en Panamá, que pudiéramos hablar de algún tipo o de Demetrio Porras, mucho más atrás que eso, que pudiéramos hablar de algún tipo de participación de izquierda en el legislativo. Es decir, que por lo menos en la historia contemporánea panameña o reciente, o relevante para nosotros, la izquierda no ha estado en las instituciones de toma de decisión. Yo creo que sería importante que podamos tener una izquierda en la Asamblea, igual que lo tienen y lo han tenido todos los países de la región, igual que lo tienen los costarricenses, igual que lo tienen los colombianos, bueno, y ahora en la presidencia, igual que lo tienen los europeos, igual que lo tienen los estadounidenses en alguna medida. Es decir, que lo que es un fenómeno generalizado ayuda a que efectivamente ese debate en la Asamblea cambie, a que se amplíe el debate. Y eso genera mayor presión y conciencia. Dígame esto, le voy a decir algo. No sé si Leonardo si se atreve, porque Leonardo vive en el circuito donde Richard Morales y la nómina estaría planteándose. Lo que sí le voy a decir algo, ya para terminar, y es que no tengo ninguna duda, no coincido muy poco con las visiones políticas e ideológicas de Richard Morales y de Priscila Vázquez. No conozco al otro señor, no recuerdo haberlo conocido, pero de algo no tengo duda, sería un buen aporte en una asamblea de diputados. De eso sí no tengo ninguna duda, al margen de que no coincidamos en visiones de temas de Estado y de temas ideológicos. No tengo ninguna duda que ambos, por lo que les he visto en su accionar en la vida pública, no tengo ninguna duda que serían un valioso aporte en una Asamblea Nacional de Diputados. Así que, Richard, el mejor de los éxitos, buena suerte. Muchas gracias, Edwin, y a todas y todos. Un gusto. Muchas gracias. Antes que se despida Richard, ¿se acuerda la vecina que estaba escribiéndole ayer la vecina. Aquí me escribe y me dice que ella le da la firma a Richard porque le gusta su izquierda y también su derecha. Así ya sabes, Richard, está pegado. Richard, esa es una oyente que es una acosadora, Sí, al que invitan le cae. Bueno, depende. Pero sí. Gracias, Richard. Bueno, vamos al cambio, pues.